Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 14 al 21. Amén. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos, que un domingo más estamos congregados también para hacer un paréntesis y detenernos a reflexionar en la palabra de Dios. El tema de nuestra reflexión desde el domingo pasado es: de tal manera amó Dios. Y por supuesto que estamos centrando nuestra atención en lo que dice la porción de Juan capítulo 3 versículo 16. En la versión 60, Reina Valera, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este texto, esta porción particularmente de Juan capítulo 3, es, según he escuchado en más de una ocasión, la porción del Evangelio más conocida universalmente. Tal vez la más leída, memorizada, pero a la vez es también la porción bíblica más mutilada, la porción bíblica más recortada en la amplitud y plenitud de su mensaje. Y sucede esto porque solemos tomar solo lo que nos agrada de las porciones de la Biblia. Esa es la razón por la que subrayamos nuestras Biblias, porque hay cosas de la Biblia que preferimos por encima de otras. También porque creemos que algunas cosas son de particular relevancia en nuestra circunstancia, particularmente en el momento que estamos viviendo, y hay sentido en ello. Pero esta porción de Juan 3, versículos 14 hasta el 21, es quizá la porción bíblica más mal interpretada y más mal comprendida. Y considero que no es extraño, porque cuando pensamos en el amor de Dios, desde nuestra realidad, desde nuestra experiencia, lo hacemos teniendo los referentes de las formas de amor que conocemos, que hemos experimentado y que son familiares a nosotros. Esa es la razón por la que nos expresamos en relación con nuestro amor por Dios, usando términos que son comunes a nuestra manera de amar. Pongo, por ejemplo, verbos como enamorarse o estar apasionados por Dios. La frase de Calvino, el lema de su vida fue: oh Dios, mi corazón
te entrego ferviente y vehementemente. Así que estas expresiones son un reflejo de nuestras formas de amar. Sin embargo, ninguna de nuestras formas de amar podrán ser nunca, en alguna manera y bajo ninguna circunstancia, iguales a la manera de amar de Dios. Porque la manera en que Dios ama es perfecta y nuestro amor es imperfecto. ¿Cómo podemos decir que nuestra manera de amar es imperfecta? Pues las características de nuestra imperfecta manera de amar son, en primer lugar, el amor dominante o posesivo. Suele comportarse impulsiva e irreflexivamente. El amor sobreprotector, en segundo lugar, es la tendencia común de las madres y busca evitar todo dolor o daño en aquel a quien ama, a su hijo. En tercer lugar, el amor platónico, que se expresa en una ilusión aislada, un anhelo, en el espejismo y la sublimación del ideal de la pareja. Se frustra cuando conoce la realidad. En cuarto lugar, el amor con desapego se muestra distante, inexpresivo, habitualmente se da por satisfecho sin demostrar pertenencia y compromiso. Y en quinto lugar, el amor utilitario, que está fundado en la conveniencia mutua, en el interés por obtener satisfacciones específicas. Deriva en relaciones frías y calculadoras, de mutua gratificación, de recíproca conveniencia. Todas estas formas prejuiciadas o estereotipadas de percibir, definir, conceptuar y expresar el amor nos limitan e impiden en el propósito de dar proporción en nuestra mente a una siquiera aproximación de lo que es el amor de Dios. Pero en la vida cotidiana experimentamos una gran cantidad de realidades con quienes decimos amar y quienes dicen amarnos. Realidades que resultan enormemente reveladoras acerca de que quien ama puede lastimar profundamente al ser amado y lo haría con el propósito de hacerle bien. Lo digo porque esto es algo que no toleramos en Dios. No soportamos que Dios nos haga daño por amarnos. Sin embargo, es algo común. Ejemplos de actos de amor en los cuales no nos sentimos complacidos con quien dice amarnos son, en primer lugar, la instrucción. No nos gusta que nos instruyan. Nos parece a veces demasiado severo. La corrección y la disciplina es otra forma en la cual la manera en que nos aman no parece satisfacernos porque no toleramos que alguien nos haga sentir que estamos en un error. Luego estaría la negación. Cuando alguien nos dice no a algo que deseamos con mucho entusiasmo y lo sentimos como una manera de lesionar nuestro amor. De otra manera, también la limitación o la prohibición, que es una manera común en que los padres expresan amor hacia sus hijos y por el bien de sus hijos. Y finalmente, una de las más comunes maneras en que el amor puede hacernos daño es una curación. Duele, lastima. Pero si es necesario sacar una astilla en medio de la piel, en medio del músculo, dolerá y habrá que hacerlo, y es una evidencia de que alguien que se interesa por nosotros está expresándonos amor aún al lastimarnos de esta manera. No es extraño que alguien se exprese mal de un padre o de una madre diciendo: mi madre no me ama, mi padre no me ama, no le importo,
solo porque no le dieron lo que pidió. Esa es una de las expresiones más frecuentes entre quienes se sienten desconsolados por sus padres al negarles algo o al prohibirles estar en algún lugar o en alguna compañía con alguien que en la opinión de los padres no es una compañía o amistad conveniente, o porque no le dieron lo que esperaba recibir. Pero el amor no necesariamente implica que debieran hacer todo eso para nuestra satisfacción incondicional. Si el amor de un padre es incondicional, no significa que todo lo que pida un hijo se le dará incondicionalmente, porque el padre tiene la responsabilidad de velar en un ejercicio de su amor protector hacia su hijo por el bien del menor. Nuestra percepción y comprensión del amor niega toda forma de orden y asume que la genuina y más auténtica expresión de la más pura manera de amar no necesita papeles, no requiere límites, no amerita compromisos, no impone reglas, normas ni obligaciones, no ejerce mando ni autoridad, no pide cuentas, ni exige reciprocidad o manera alguna de pertenencia. El refrán que tantas veces he visto publicado por allí, que dice, si amas algo, déjalo ir. Si vuelve, es tuyo. Si no vuelve, nunca lo fue. Parece una filosofía tan linda y tan digna de ser abrazada. Pero en la realidad no es un reflejo de la manera correcta de amar. La manera correcta de amar siempre involucrará vínculos que prevalecen por encima de las adversidades. Vínculos indisolubles, vínculos vitalicios, vínculos que trascienden generaciones. Esa es la razón por la que una pareja de abuelos que permanece unida después de 60 años de matrimonio puede ser digna de admiración de nietos que están a punto de divorciarse. Sí, tiene sentido entonces entender, discernir y comprender que el amor de Dios puede transformar nuestra percepción de lo que definimos como amor. Porque si eso es a lo que llamamos amor, en realidad de lo que estamos hablando es de una forma de apego platónico, una inclinación incondicional o una simpatía temporal que carece de permanencia y está determinada por la comodidad, la mutua satisfacción sin ninguna expectativa más de ninguna índole. Esto es tan actual, es tan real, que solemos expresar lo que sentimos por Dios en esos mismos términos sin fijarnos demasiado en las implicaciones que eso conlleva. Hablamos de estar enamorados de Dios y apasionados por Dios, pero ambos son sentimientos que carecen de certidumbre duradera, precisamente porque se caracterizan por ser emociones con una obsolescidad planeada. Esta concepción, esta descripción que está tomada del mercado, de la mercadotecnia, de la industria, en donde fabrican los electrodomésticos. A nuestras abuelas sus estufas les duraron 20 o 30 años, o sus refrigeradores. Hoy los productos que salen de las fábricas de electrodomésticos están planeados para durar solamente 1 año, 2 años, un poco más de lo que dura la garantía.
De manera que usted y yo nos veamos obligados a prescindir del objeto comprado, una pantalla comprada en 15, 20 o 30 mil pesos, dentro de 3 años tendrá que ser reemplazada, ni siquiera porque ya no sirva, sino porque hay una nueva tecnología que ha reemplazado a la tecnología de esa pantalla tan costosa que tenemos colgada en la pared. Así que si usted quiere estar actualizado con su pantalla, con su celular o con lo que quiera que sea, tendrá que prescindir de él aunque todavía funcione. Se llama obsolescidad planeada y nuestras emociones tienen una obsolescidad planeada. Esto es una vida útil muy corta. El enamoramiento y la pasión están condicionados a la capacidad de aquello que ha sido el objeto, aquello que ha despertado en nosotros el apego, por mantenerlo vivo o encendido. Cuando ya no es capaz de retener nuestra atención, finalmente lo soltaremos. Científicamente está comprobado en estudios sustentados y publicados que solo podemos estar enamorados alrededor de 18 meses. Esto se estudió en base a las sustancias que nuestras glándulas producen mientras estamos enamorados. Si en ese tiempo no sucede que el apego deriva en un sentido de lealtad comprometida, que haga prevalecer la relación por más tiempo, todo terminará en una mera costumbre. Ni siquiera en que se retiren el uno del otro o se separen. Pueden terminar simple y sencillamente acostumbrados a estar juntos, sin que haya más de por medio. Así que no dudemos que hay cualquier cantidad de personas que están acostumbrados a Dios, desde su muy particular manera de percibir a Dios, acostumbrados a su iglesia, a su congre, acostumbrados a su templo, acostumbrados a su grupo de estudio o a su organización de hombres, de mujeres, de jóvenes, acostumbrados a su Biblia y a su himnario, y por qué no incluyamos allí también, para no menospreciar ni discriminar, acostumbrados a su pastor. ¿Tiene sentido? Con la pasión sucede algo semejante. El fuego de la pasión suele ser un sentimiento que es provocado por una forma de atracción, poderosa atracción que derivó en apego impulsivo, apego instintivo e irracional. Había una atracción tan poderosa que casi no podía contenerse de ir sobre aquello que lo despertaba. Y eso era alguien a quien tengo que poseer, porque de lo contrario moriré. Así que cuando la fuente de la atracción y el apego fue finalmente poseída, la pasión concluirá y la fuente del apego se convertirá en un juguete poco atractivo. Y sin la capacidad de retener nuestro interés por más tiempo. Nuestra hambre insaciable irá a la búsqueda de una nueva fuente de atracción, capaz de hacernos sentir un fuego igual o mayor que el anterior. Esa es la razón por la cual la infidelidad es tan común en el matrimonio. Esa es la razón por la cual las personas exploran en sus experiencias tratando de comportarse seductoramente cuando son aún casados, cuando están comprometidos en matrimonio, porque quieren ensayar si de alguna manera logran enganchar algo allí afuera, de lo que llama más la atención. Pero desafortunadamente, en nuestra percepción relacionada con nuestro trato con Dios, ¿sabían que eso ha pasado con algunos
renombrados líderes. Esto es lo que ha pasado con algunos renombrados líderes pseudocristianos que fueron conocidos como pastores al frente de congregaciones multitudinarias y finalmente terminaron declarándose frustrados y aburridos de lo que hacían porque un día descubrieron que ya no sentían lo mismo de antes, ya no había la misma pasión, no había el mismo fuego, no había el mismo interés de entrega y de rendición. Finalmente, una vez satisfecha su irracional y visceral inclinación, todo terminó. Perdieron el interés. Abandonaron a sus congregaciones. Así que a través de un video en YouTube, en Facebook, en TikTok o en Instagram o en cualquiera de las plataformas virtuales, se decidieron, se armaron del valor necesario para decirlo públicamente y así ganarse una mayor admiración de todos. Porque siendo líderes son influencers. Y miles y quizá millones los siguen. Y eso los hizo parecer más auténticos, más genuinos, más sinceros, más honestos, con más coraje, con más pasión que la que observan en los que todavía están allí. Y comparan y dicen, ese fue honesto cuando se salió, ¿qué tan honestos son los que se quedaron allí? Y dicen seguir amando a Dios. Pero ¿no es eso acaso lo que hacen quienes se relacionan de manera tan irrelevante con alguien como para no prometer, no ofrecer nada, sino solo estar allí mientras esto dure, mientras ambos nos sintamos complacidos, satisfechos, gratificados? Es algo muy conveniente. Me gustas, te gusto, nos gustamos. Hagamos conjugar el verbo. Démonos gusto. Y esto es lo que las nuevas generaciones están poniendo en práctica, porque no hay relaciones de compromiso entre los chicos. Es muy difícil darse cuenta cuando alguien está interesado en una persona, en las nuevas generaciones. De pronto alguien comenzó a tomarse más atribuciones de las comunes y entonces la otra persona debe dar por entendido que hay algo más que solo amistad y entonces comienzan a andar. Y andar significa casi aproximadamente de manera somera y por acercamiento, nada. Significa nada. Porque como comenzó, terminará. Son tratos tan fugaces, tan casuales, tan temporales, tan circunstanciales, que funcionarán de tal manera que cuando nos fastidiemos los dos o cuando uno de los dos vea algo más bonito, más interesante, más atractivo a su alcance por allá donde ande, pueda hacerlo suficientemente honesto, sincero, auténtico, íntegro, moral, para venir y decirle al otro, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé. Necesito tiempo. Necesito espacio. Dame un break. Dame un respiro. Tomémonos una pausa. Tal vez alguien que está escuchando esto lo ha dicho. Y con eso ha roto el corazón de alguien. O tal vez alguien que está escuchando esto lo ha escuchado. Y sabe lo que es que le rompan el corazón de esta manera. Amados hermanos, si ese es nuestro referente de amor, no tenemos idea, no tenemos ni podemos tener idea de lo que Dios hizo, no tenemos idea de lo que Dios dijo, no tenemos ni la menor idea de lo que Dios es.
Tiene mucho sentido el que difícilmente podríamos concebir o sostener la idea, o en el mejor de los casos, cuando menos reconocer que Dios nos ama de alguna manera en particular que sea diferente, excepcional. Cuando lo que sucede en nuestras vidas parece contradecir completamente esa afirmación. Que nuestras maneras de amar nos rompen, nos lastiman, nos destruyen, nos hechizan y nos condenan a la amargura, la codependencia, la opresión del abuso y el chantaje. Nos desgarran por dentro, por generaciones, de manera que heredamos esas mismas carencias e incertidumbres. ¿A quienes nos suceden? No importa cuántos años hace que el ex se fue. Pero si hay alguien que está creciendo a tu lado, tu herida sangrante que recurrentemente se abre para volver a sangrar cuando tú creías que ya había cicatrizado, impactará de manera importante a quien tú amas. Porque eso va contigo, es parte de tu equipaje existencial. Somos náufragos que flotamos en un océano de agua-sangre, marcada por las multitudes que flotan, con el corazón hecho pedazos y el pensamiento confundido por el duelo provocado por el rechazo y el abandono. No tenemos idea clara de lo que es el amor en su más pura expresión. ¿Quién te rechazó? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te rompió el corazón? ¿Quién hizo pedazos tu vida de manera que aún hoy, cuando ya eres adulto, sigues llorando en silencio interiormente la pena de un duelo no superado completamente? Nuestro dolor y frustración asociados con lo que hemos vivido en el terreno afectivo nos marcó, nos está marcando y nos seguirá marcando de tal manera que terminamos estando vacunados y predispuestos para reconocer y advertir el verdadero y el genuino amor cuando lo tenemos enfrente. Siempre tendremos dudas e incertidumbres acerca de alguien que nos dice que nos ama. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo les dice a los creyentes de la iglesia de Éfeso, la iglesia que parecía ser la más sólida, la más sana y la más madura en Asia Menor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19.
Amados, reconozcamos de una vez que tratándose de la pureza, la autenticidad y la fidelidad del más genuino y generoso tipo de amor, la limitante no radica en Dios. La limitante no radica en Dios. El problema no está en Dios. No hay deficiencia en el amor de Dios y no es el amor de Dios lo que está en tela de juicio. El problema radica en nuestra definición de amor. Por eso es que el Evangelio nos dice tan enfáticamente que hay una manera en la cual Dios amó al mundo. Al decirlo, está haciendo puntual y categórico hincapié en el carácter y la naturaleza singular y única del amor de Dios. La evidencia de la naturaleza de ese amor es la rendición de su Hijo, la entrega de lo más entrañable y amado, su Hijo unigénito. Dios no rindió a uno de sus 7 hijos. Ni siquiera rindió al hijo que era discapacitado o al hijo problemático, a la oveja negra. Él dio a su Hijo, porque el Hijo de Dios vino al mundo a encarnar nuestra miseria y lo hizo con el dolor del Padre que rinde y renuncia. Quizá tendrán una somera aproximación a lo que esto significa quienes han visto partir a un hijo para ir al frente de batalla. En México hace más de 120 años que no hay una guerra. Pero hay países que todavía en nuestro tiempo están viviendo guerra. Ver partir a un hijo al frente de batalla y luego recibir un telegrama que notifica que cayó en el frente. O quienes han entregado en donación los órganos útiles de un hijo en estado vegetativo o de muerte cerebral. Órganos que serán finalmente entregados a quienes vivirán por la donación hecha, porque al final él será desconectado. También podrán encontrarle sentido quienes pierden a un hermano que es socorrista o muere en medio de un peligroso y trágico salvamento. Todos estos son actos de renuncia y rendición que trajeron vida a quienes recibieron el beneficio. ¿Tenemos siquiera idea de cuántos médicos, enfermeros, afanadores han muerto en esta pandemia por atender y servir a los pacientes contagiados que están en terapia intensiva conectados a aparatos con este virus mortal? ¿Acaso tenemos una idea o hay algún récord o alguna contabilidad de los números de familiares que se han contagiado por atender a un hermano, a un hijo, a una madre, a un padre, a un abuelo que estaba contagiado con este virus y finalmente murió el paciente y murió el familiar o los familiares que lo atendieron? Como pastor he oído historias sumamente trágicas de estos actos de rendición que revelan el profundo dolor de la pérdida. Esta es la manera de amar de Dios. El Evangelio da evidencia de que Dios ha dejado en claro que este Hijo que rindió como testimonio de amor redentor es no cualquier hijo, es su Hijo amado, el Hijo de su corazón, el gozo y la satisfacción del Padre. Comparto con ustedes esta porción de la palabra. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar
a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría inmediatamente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Hebreos 10, 26 al 29. Así que esa es la razón por la cual no hay posibilidad de permanecer libres de la más terrible condenación cuando no solo desconocemos, ignoramos, sino que aún menospreciamos e ignoramos intencionalmente el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en su sacrificio. Qué tremenda historia de amor, la historia del amor del Padre. El apóstol Pedro dice esto: porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. De tal manera amó Dios